Pues vamos ya con nuestros expertos de SEO Live. Pablo Barba, muy buenas. Buenas tardes. Hoy la cosa va de ranas. Hoy de ranas vamos a hablar, efectivamente. De las ranas pardas, de dos especies que tenemos en Aragón. Yo creo que aquí todos conocemos la rana verde común. La típica. La típica. Yo en la balsa de mi abuelo había a montones. ¿Cómo son las pardas? Son casi idénticas a nivel morfológico, pero como el nombre indica, pues son de tonos más marrones. Entonces, son mucho más esquivas y viven, como la rana verde está extendida por todo Aragón, las ranas pardas las encontramos únicamente en la zona del Pirineo, Prepirineo, únicamente en la provincia de Huesca. Una especie de máscara de antifaz, ¿no? Sí, es una de las características que tienen. Vamos a empezar por la rana bermeja, ¿vale? Que es esta, ¿no? Que es esta, es la que vamos viendo. Tiene una máscara facial negra de un color mucho más oscuro, tiene un tímpano grande y muy visible, que se puede ver a simple vista. Y luego tenía algo especial. Había unas poblaciones en concreto que tenían algo especial. No se sabe muy bien qué tenían, pero tenían algo especial. No se sabe si era esta especie que había unas poblaciones que eran diferentes o si eran... En la península ibérica hay más especies. Se pensaba que pues igual había aquí unas de esas. Hasta que llegó un investigador de la Universidad de Barcelona y empezó a estudiarlas. Y hizo también análisis genéticos y se dio cuenta de que en realidad lo que teníamos era una especie totalmente diferente. Y se descubrió en el año 1993, que tampoco hace tanto de eso. Entonces, eso es una muestra de lo que todavía nos queda por descubrir aquí. Desde luego. Y además en nuestra propia tierra. Esa es la rana bermeja, entonces. Sí, y esta que se descubrió en el 93 es la pirenaica. La pirenaica. Claro, que es un poquito más especial. Está solo en la vertiente sur de algunos valles de Aragón, en unos poquitos valles de Navarra y en un par de sitios muy concretos en Francia. Es decir, que podemos afirmar que tenemos una especie que en prácticamente todo el mundo, casi toda la población está en Aragón. ¿Y cómo es? Es un poquito más pequeña, la rana bermeja alcanza los 10-11 centímetros, la pirenaica suele alcanzar los 5, es casi la mitad. El tímpano no lo tiene visible, es mucho más diurna, que eso es algo como un poco raro, no es muy habitual entre los anfibios. Y los renacuajos, por ejemplo, tienen la cola muy musculosa, porque viven en la zona de aguas rápidas, montaña. Claro. Y ya incluso de renacuajos ya se adapta. Ya se adaptan a su entorno, es una pasada. Porque viven en medio acuático. Claro, están ligadas en medios acuáticos, en la zona norte de Aragón, como ya hemos dicho, pero claro, cada una tiene una especialidad concreta dentro de esos medios acuáticos. La bermeja es de zonas mucho más tranquilas, de agua más lentas, más embalsadas, por ejemplo en ibones, en abrevaderos la podemos encontrar, en las zonas más lentas de los ríos, en los remansos, en praderas encharcadas. Y la pirenaica está especializada en esos torrentes rápidos de montaña, en esos cursos más rápidos, más oxigenados. Ahí es donde vive la rana pirenaica. ¿Y en altitud? Claro, en altitud. Y esto además hace algo muy curioso, que es que se crea un gradiente de altitud en cuanto a la actividad. Entonces, después del letargo invernal, hace mucho frío, están inactivas y en cuanto empieza el calorcito, empiezan a estar activas. Pero claro, a los 1000 metros están activas ya en febrero. Pero en cuanto vamos subiendo, a los 1800 metros, hasta mayo, junio no empiezan a estar activas. Y algunas en los 2000, las pocas poblaciones que hay a los 2000 metros, igual hasta julio no empiezan a tener actividad. Siempre dependiendo de la temperatura y de cuándo llegue el deshielo. Hablas de deshielo y eso está relacionado también, evidentemente, que es una de las especies que está más amenazada con esta emergencia climática que vive nuestro planeta, porque se tiene que enfrentar y adaptarse a esos cambios. Claro, eso es, especialmente la rana pirenaica, como las únicas poblaciones que tiene prácticamente están en Aragón, hace que sea muy sensible, está muy especializada en esos hábitats de alta montaña, entonces el cambio climático hace que se pueda ver muy afectada. En cuanto cambie un poquito, ya se puede ver en problemas. Y luego además tiene otros problemas ya más de intervención humana. Un barranquismo, por ejemplo, pues muy excesivo o muy irresponsable puede hacer que también tenga problemas. O la introducción de especies para pesca en los tramos altos de los ríos puede hacer que sus poblaciones también se puedan ver en peligro. Hablabas antes del estudio de cuando se descubrió esa rana pirenaica, pero no es la única curiosidad respecto a análisis genéticos, ¿no?, que nos depara esta especie. Claro, además se descubrió que tenían muy poca variabilidad genética, es decir, que a nivel genético eran todas como muy similares entre sí. Entonces,
Esto muy seguramente sea porque durante la última glaciación esta especie prácticamente desapareció y se quedó reducida en un núcleo poblacional. Y cuando los hielos empezaron a desaparecer, la especie volvió a expandirse y a recuperar el terreno que hoy día ocupa. Pero claro, como pasó por ese cuello de botella poblacional que llegó a haber muy poquitos individuos, todos los descendientes son casi idénticos. Curioso, desde luego, ¿no? Esa poca relación que han tenido esas diferentes poblaciones. Pues Pablo, ya hemos conocido mejor las ranas pardas. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.